Javier Mascherano habló luego de la victoria 2-1 de Inter Miami sobre DC United en la MLS. Mascherano aseguró que la autoexigencia del club es lo más importante y dijo que poco puede sorprender de la magia de Messi. Es mucho más importante lo que pueda venir de afuera. Tenemos un club que es muy exigente, somos un equipo que nos exigimos demasiado nosotros mismos y por eso el equipo eh, intenta competir partido a partido. Después, bueno, es maravilloso todo lo que pasa con respecto a lo que vos decías de, bueno, de llenar estadios, digamos, de que cada vez el fútbol acá en Estados Unidos eh, eh, sea mucho más concurrido y bueno, y en eso claramente la llegada de Leo ha sido un factor determinante. Mascherano aseguró que tuvieron un muy buen primer tiempo y destacó el trabajo colectivo del equipo. Bueno, creo que la primera parte fue muy buena, tuvimos el control del partido, hicimos la diferencia, generamos situaciones. Quizás en el segundo tiempo ya no, nos costó más, ellos nos presionaron más arriba, estuvimos más inseguros, nos costó salir, quizás también a la hora de interpretar, eh, digamos, ellos venían a buscarnos ya con más gente en la presión alta y queríamos tratar de jugar o saltear alguna línea para encontrar a nuestra gente de ataque que estaba mano a mano. No pudimos encontrarlo salvo en contadas situaciones, pero bueno, creo que hay que valorar las cosas positivas. Tres partidos fuera, hemos logrado dos victorias, hay muchísimo para mejorar, pero siempre es mejor mejorar desde la victoria, ¿no? Sobre el jugar en escenarios de gran magnitud, dejó en claro que a Inter Miami no le afecta pues tiene jugadores de gran experiencia, acostumbrados a circunstancias similares. No, empiezo por la segunda, no creo que nos cambie. Digamos, tenemos jugadores de mucha jerarquía que están acostumbrados a jugar en estadios grandes, entonces creo que ellos saben manejarlo muy bien. Y con respecto a la primera, a ver, creo que el equipo reaccionó bien en el sentido de que eh, hubo una gran predisposición, hemos defendido el resultado hasta lo último. Claramente nosotros somos un equipo que nos gusta defendernos mucho más con la pelota, si no la tenemos, sufrimos mucho más. Hoy quizás nos tocó sufrir de esa manera, pero bueno, también va a haber partidos que muchas veces no por decisión nuestra, sino también por la voluntad del rival que te lleva a jugar en esa situación, te toca sufrir y creo que más allá de todo hemos sabido sufrir. Te vuelvo a repetir, quizás nos faltó conectar más con los delanteros, sobre todo en la segunda parte, que eso nos hubiese permitido poder tener la pelota en campo rival, la tuvimos mucho en campo propio y bueno, y con la presión asfixiante que ellos hacían, claramente nos hacían cometer errores. Es algo que tenemos que valorar de cara a futuro y tenemos que mejorar. Ante el arranque de la Copa de Campeones de la CONCACAF, Mascherano descartó que el equipo vaya a elegir ir solo por este torneo o la liga, pues dijo buscarán ganar todo. Para nosotros, yo lo he explicado a inicio de temporada, creo que sería un gran error elegir las competiciones. Somos un equipo que tiene que competir por todas las competiciones de igual manera. Claramente, para nosotros la Champions en este primer semestre es una competición muy importante y le vamos a dar ese valor. Trataremos de llegar lo más lejos posible, pero eso no significa que vamos a tirar los partidos de la liga, ¿no? Ya el año pasado el equipo pudo competir en todas las competiciones que disputamos y lo hicimos en un alto nivel y hemos llegado casi al final en todas, salvo el Mundial de Clubes. Así que este año trataremos de hacer lo mismo, inclusive poder llegar más lejos en Champions. Pero bueno, ya te digo, claramente en algún momento
tendremos que empezar a gestionar también los minutos de los jugadores, porque bueno, está claro que jugar cada 3 4 días es un desgaste grande, sobre todo en este primer tramo de temporada que nos ha tocado jugar siempre fuera. Eso también es un detalle a tener en cuenta y bueno, y que genera un desgaste más grande. El entrenador argentino reconoció que Inter Miami aún debe mejorar, pues es apenas el arranque del torneo para el equipo. No, bueno, claramente que necesitamos, yo creo que un equipo necesita mejorar constantemente. Eh, Está claro que en nosotros si hay algo que no tenemos es conformismo, tratamos de evolucionar todo el tiempo, tratar de ayudar a los jugadores en que cada día seamos mejores como equipo. Y bueno, creo que sobre todo hoy, la primera parte, el hecho de ponernos por delante, que no nos había pasado en liga, es, es lo que tratamos de buscar. Eh, Ahora, un poco lo que hablamos de este partido, tratar de cerrarlo de una mejor manera, tratar de quizás, no porque hemos sufrido demasiados, pero sí la sensación de no tener el control del partido para nosotros es rara, porque somos un equipo que suele tener el control de los partidos y cuando no lo tenemos se nos nota a disgusto. Entonces, eso es algo que tenemos que mejorar, porque bueno, en el segundo tiempo nos costó mucho tener el control del partido, hemos cedido mucho terreno, eh, más allá de no sufrir demasiadas situaciones, eh, pero bueno, es algo a tener en cuenta y que tenemos que nosotros como cuerpo técnico buscarle la vuelta para ayudar a los jugadores. Finalmente, Mascherano habló sobre la ausencia de Mura y la alineación como titular de Toto Avilés. Bueno, sí, hoy la idea, como iniciamos el juego con Toto volcado a la izquierda y Leo más volcado a la derecha, el hecho de que, bueno, por característica Leo se meta adentro a jugar, que daba ese carril para Facu que lo pueda aprovechar, por eso le insistíamos mucho que nos genere la amplitud. De hecho, el primer tiempo nos generó mucha amplitud. Eh, eh, y bueno, y la realidad es que ese fue un poco la idea. En el segundo tiempo, eh, ellos al venir a presionarnos con más gente, ya no eran 6, sino eran 7, prácticamente quedaban mano a mano. Lo que intentábamos era atraer con Facu un poco más bajo para buscar encontrar los espacios con Germán. Nos costó, después cuando entró Tadeo quizás lo encontró un poco más bueno, por sus características. Y nada, el hecho de Tadeo no tenía buenas sensaciones, estaba con alguna que otra molestia, entonces decidimos preservarlo, iniciar con Toto, que también había terminado bien el, el partido anterior. Y bueno, no, fue más una decisión mía técnica, en el sentido de poder aprovechar quizás los últimos minutos con Tadeo y no desgastarlo desde el inicio.